Hoy tengo un invitado muy especial. Llamo a mi esposa. A nosotros realmente queríamos compartir con la iglesia nuestro testimonio, que nos conozcan más, ¿cierto? Porque lo ven a uno, pero atrás no saben las cargas que también nos ha tocado llevar, ¿no es cierto? Entonces, hemos estado también orando por este tiempo y queremos compartir nuestro testimonio pidiéndole la guía del Espíritu Santo de Dios, pero que sea realmente importante no solamente para continuar con nuestra edificación, sino para la edificación de la iglesia. Esa ha sido la razón de este semestre, de poder nosotros estar alimentándonos con el testimonio de otras personas y saber que realmente estamos ante un Dios que es real, ¿no es cierto? Que es un Dios que en la medida en que tú y yo nos comprometamos con Él, veremos una transformación total en nuestras vidas. Amén. Todo esto pues se requiere ¿de qué? De poder entregar mi vida y mi corazón al servicio del Señor. Amén. Entonces, pues nada, mi amor, te bendigo. Bueno, que yo inicio, dice mi esposa. Bueno, me puso a sudar mi esposa. Bueno, realmente hoy queremos que nuestro testimonio esté enfocado al perdón, a la restauración y a la restitución. Amén. Porque es la base realmente de lo que Dios hace en la vida de nosotros, ¿sí? Y hay un factor que es prioridad, y sobre todo cuando uno causa daño, recibir el perdón de la persona a quien uno ha dañado, y en este caso pues a su esposa, ¿cierto? Es un tema bien complicado. Pero sumado a ello viene otro proceso que juntamente tiene que ir involucrado con el perdón, que es la restauración y la restitución. Amén. No nos podemos quedar solo con el perdón. Amén. Hay que restaurar y hay que restituir lo que también hemos quitado a la persona que amamos. Bueno, yo tuve problemas de alcohol. Yo fui un hombre que durante 20, 25 años, están aquí las tías de mi esposa, que ellas también son testigos, como dijo Jorgito aquí. Traigo a mi papá, que él es testigo. Traigo a las tías de mi esposa, que son testigas de realmente ese proceso que yo viví. Duré más o menos unos 20, 25 años en el proceso del alcoholismo. Y todo lo perdí. Todo lo perdí. No importa cuán próspero era, sino cuán desgraciado era al tener esa vida, ¿no es cierto? Pero todo se perdió realmente por estar en esta adicción del alcohol. Dañé solamente a mi esposa, no solamente a mis hijas, a toda la familia, porque esto tiene un contenido muy fuerte, y es que no es una sola persona la que uno está afectando, es todo un concepto familiar al cual uno también está llevando tristeza y dolor. Y este proceso de mi adicción lo llevó a una separación con mi esposa de 3 años. Estuvimos separados con 2 hijas pequeñas y pues un trauma muy fuerte,
por todo lo que estaba sucediendo alrededor de ella, porque hoy en día una mujer cuando decide casarse y tener un hogar, está pensando en que esa relación de pareja y familiar es para toda una vida, ¿no es cierto? No es por un tiempo, no, es para toda la vida, y mi esposa quería tener ese hogar para toda la vida. Pero pues realmente eh, le, le, le dañé su corazón, y a ella, a mis hijas también. En algún momento en que yo estaba en este proceso, yo ya no tenía a mi familia, no tenía dónde realmente vivir, se me habían cerrado todas las puertas, y pues fue un proceso supremamente complicado, supremamente difícil y muy doloroso. Un día me encuentro con mi esposa, yo estaba divagando por las calles, me encuentro con mi esposa y ella me habla, me dice que me quiere ayudar, no para restaurar nuestro hogar, sino por ser el papá de sus hijas, que ella me iba a dar una ayuda. Y fue cuando fuimos al pacto. Allí en el pacto empecé, cuando ella me habla del pacto y de un proceso, en esa época era un proceso de un año, yo le decía a ella que por qué me iba a llevar a una cárcel. Y claro, la merecía, ¿no es cierto? Pero ¿por qué me iba a llevar a una cárcel? Y ella me dijo, yo lo que quiero es ayudarle, no es más. ¿Lo toma o lo deja? Le dije, listo, lo tomo. Y llegué al pacto. Pero realmente mi corazón estaba muy endurecido hacia las cosas del Señor. Yo no quería conocer de Dios, porque además pues siempre fui como resistente, y esa fue mi posición, de que mi vida era mi vida, ¿cierto? Y que yo no necesitaba sino a César para vivir la vida de César. Y pues llego allí a la finca. Fue un proceso entré con un proceso de un año. A los 3 meses me salí de la finca. Tuve un accidente por estar haciendo lo que no tenía que hacer. Esa fue mi marca, estos 2 dedos, cómo me quedaron. Entonces me envían a hacer unas terapias aquí a Bogotá, pero yo realmente no quería absolutamente nada, nada. Todos los días, pues obviamente que es un centro cristiano, entonces ¿de quién hablamos? De Cristo, ¿cierto? Pero eso a mí me atormentaba. Y un día dije, bueno, voy a hacer el proceso, que carambas, pero por una reconciliación con mi esposa. Sí, dije, la voy a hacer y me aguanto el año, y al año otra vez con mi esposa. Las mentiras que uno y los engaños que le llegan a uno a su corazón. Eso no era así. Después de que se termina este proceso, entiendo todo lo que el Señor tenía que trabajar en nuestras vidas. Amén. Y entonces yo la tomé muy, muy suave y me vine aquí para Bogotá a hacer mis terapias, que no las hice, por eso me quedaron los dedos torcidos. ¿Cierto? Este es el mayor recuerdo. Hoy César. Bueno, pero voy a donde mi esposa y le digo, me voy a llevar mi ropa, me voy para la finca. Mi esposa me dio un dinero y no regresé a la finca. Ahí me fui. Y pues imagínense ustedes el dolor más dolor acumulado por más dolor. Porque lógicamente pues mi esposa quería que se hiciese ese proceso por el bienestar
de mío primeramente y llevado a un bienestar de mis hijas y de toda la familia. Me fui, no volví a la finca y ahí es cuando realmente Dios me lleva a entender que es con Él. Viví un proceso muy fuerte. Me tocó pasar noches en la calle y fue muy duro realmente. Y un buen día, divagando por las calles, me encuentro con alguien que iba para la iglesia El Pacto en Normandía, esa época. Yo iba por la avenida Boyacá, llegando a la 68, y él me vio, paró el carro, me dijo, ¿y usted qué es? Empezó a llamarme César y yo, ¿esto quién es? Cuando lo vi a él, y él me dice, ¿usted qué? ¿Qué ha pasado? Vámonos para la iglesia, que hay servicio. Ese era un día jueves. Yo le dije, no, yo que voy a ir allá, maloliente, sin bañarme. No, 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 yo no voy. Dijo, no, vamos, vamos, vamos. Y llegué a la iglesia del Pacto nuevamente. Y pues lógicamente que fue muy doloroso para mí. Fue muy fuerte, las miradas, el juzgamiento de pronto, la censura de las personas. Pero sin embargo, los días viernes había mercado. Había una casa que era la tercera etapa de los que terminaban proceso y llegaban al desprendimiento aquí a Bogotá, a Normandía. Entonces, el pastor Nelson, en esa época, él era el coordinador de la finca, y me dijo, ¿y usted qué? Le dije, no, pues, nada, 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 ni me hable, que me da vergüenza. Me dijo, listo, ¿quiere volver a la finca? Le dije, pues sí. Ok, yo pensé que me iba a decir, vaya, báñese, vaya a la tercera etapa, allá tranquilo. Me dijo, listo, mañana a las 5 de la mañana lo recoge el camión en Abastos. Le dije, sí, pero, y entonces me dijo, no, vaya allá, camine, llegue allá. Si usted no llega a las 5 de la mañana, no hay finca. Y pues obviamente me tocó caminar, irme para Abastos, esperar el camión al día siguiente a las 5 de la mañana. Y ahí inicié en el 2001 el proceso de restauración en mi vida hasta el día de hoy. Son 24 años en que sigo confiando y creyendo en que el Señor va a seguir trabajando en mi vida. Y venía la otra parte. Yo ya estaba en la finca. Venía la otra parte. ¿Cuál era? Mi esposa. Mis hijas. Y pues ahí se inicia un proceso bien fuerte, muy doloroso, muy complicado. Nunca recibí una llamada de mi esposa, una visita de mi esposa. Las cartas que yo le enviaba las rompían, no se las leía a mi hija. Y ya había avanzado un tiempo, como de unos 10 meses de yo estar en la finca, de comprometerme con el Señor. Mi esposa llega a la finca a hacerme aparentemente una visita, pero esa visita era para decirme, no quiero nada con usted. Hasta luego, chao. Usted sigue siendo el papá de mis hijas, pero conmigo nada. ¿Y saben qué pasó? Que yo continué, porque ya amaba al Señor, porque ya el Señor me había hablado a mi vida y ya el Señor me había dicho que habían cosas importantes con Él para mi vida. Y ahí inicia un proceso también el Señor en la vida de mi esposa.
Hay testigos acá. No, no la miro porque me hace llorar. Bueno, es difícil, difícil resumir en pocas palabras todo lo vivido. Fue un tiempo bien difícil, doloroso. eh, en estos días que estaba pensando como que, bueno, ¿cómo resume uno tantos años, tanto tiempo de tantas cosas? Em, Contarles los sentimientos es difícil, ¿no? Pero en medio de recordar tantas cosas, eh, me llevaba a la reflexión y pensaba qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos obedecido su llamado, qué hubiera sido de nuestras vidas, de nuestras hijas. Eh, entonces, pues ahora nos sentimos felices, orgullosos, porque somos una familia bendecida gracias a través de la obediencia, ¿no? A través de ese dolor. Y sé que el Señor permite muchas cosas en nuestras vidas, muchas cosas para formarnos. Uy, esto estaba bajito, perdón. Para cumplir su propósito. Tuvimos que pasar todas estas cosas para hoy estar acá. Entonces, sí, César contaba cosas muy ciertas. En ese tiempo se podrán imaginar una mujer sola con 2 hijas, ¿cierto? Pero en medio de este tiempo como oscuro, mi Padre Celestial me rodeaba de sus ángeles, me rodeaba de personas que no me conocían y aún así me apoyaron, me ayudaron. Yo digo que esos ángeles porque yo ni le contaba a mi familia lo que yo estaba viviendo. Ellos se daban cuenta de algunas cosas, obviamente, porque estaba sola, pero yo no. Ese orgullo estaba ahí. Yo no contaba con mi familia ni con la de mi esposo. Y pues digo, Dios también tuvo un propósito con eso porque eso me hacía poner mis ojos en Él, no dependía de nadie, dependía de Él. Eh, yo estaba enojada, llena de ira. Lo que había en mi corazón era resentimiento, había ganas de vengarme, la sed de venganza, ¿verdad? Es la verdad. Yo quería que César sufriera de alguna manera lo que yo había sufrido. Eso me hacía actuar así. Yo, como ahora que César decía, las cartas que él enviaba, muchas las devolvía. La psicóloga me entregaba las cartas y me decía, que carta de César, y yo ni las recibía. Y le decía a Mafe, ¿quieres leer las cartas de tu papá? Y ella me decía, no, no, no quiero, no quiero. Eh, entonces, el hecho de no llamarlo, yo decía, de alguna manera tiene que sufrir. Ni una llamada, la visita, y la visita, dice César, es así, la visita fue para decirle, eh, lo perdono, pero chao, no, no quiero nada. Entonces, también había un dolor porque yo fui criada por mis abuelos y aprendí que el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Eso fue lo que vi de mis abuelos. Ellos hasta que la muerte los separó. Y yo pues crecí en esa formación y esa enseñanza del matrimonio para toda la vida y con el papá de mis hijas. Entonces, era un dolor agregado. Entonces, sin el Señor es muy difícil sobrellevar estas cosas. El mundo que dice, tranquila, usted es joven, bonita y tiene el derecho a rehacer su vida. Esa es la frase del mundo,
¿cierto? Siga adelante y ya. Y los juzgamientos, señalamientos, que ¿de qué hace con ese hombre? Porque hubo muchas veces que yo caía y perdonaba y perdonaba y perdonaba, pues de cierta manera, pero volvía a caer en la misma situación. Y conocía a una vecina, yo le llamaba la vecina intensa, porque ella me invitaba a la iglesia. Ella me invitaba a la iglesia y yo siempre tenía una excusa. Ella me llegaba a las 7 de la mañana a llevarme al servicio y yo, ay, no, yo no he hecho el desayuno para las niñas. Y ella llegaba a la cocina, no, yo se lo hago, arréglese que yo se lo hago. Yo en otra ocasión, no, es que no, llegar tarde y el almuerzo. No, si en mi casa ya dejé almuerzo para todas. Así, esa señora me arreglaba todas las excusas que yo le daba, ella solucionaba todo. Yo le decía, no tengo para el transporte. ¿Y quién dijo que usted iba a pagar el transporte? Yo lo voy a pagar. Me llevaba a la iglesia. Era una señora, ella es una señora santanderiana de las mandonas, ¿no? Entonces yo decía, y como que ya me costaba liberarme de ella. Entonces y allí en la iglesia, ay Dios santo, justo las enseñanzas sobre el perdón. El perdón, y yo decía, ay Dios, esta es una persecución. El Señor hablaba, el pastor hablaba como si él hubiera estado en mi casa. Sabía todo lo que yo estaba pensando. Él contaba mi historia y él doblegó mi corazón. Yo iba a la iglesia, pero quería como que Dios me solucionara así. Yo siempre tuve esa necesidad de Dios. Tenía heridas en el corazón y me hacían tener sentimientos así duros. Todo ese sufrimiento me hizo dura. Pero igual yo quería que el papá de mi hija estuviera bien, de mis hijas. Yo quería que él saliera adelante, que mis hijas en algún momento se pudieran sentir orgullosas de él. Y después del tiempo es que uno se da cuenta de cómo el Señor va escribiendo, va cumpliendo lo que escribió para nosotros. Se dio este día del encuentro, nos encontramos casualmente en la calle. La verdad, yo sentí temor cuando vi a César, pues mal, tan mal. Yo no pensé nada, solamente salió de mi boca el decir, te voy a ayudar. Y lo llevé a la iglesia. Yo apenas estaba empezando a conocer al Señor, pero sé que el Señor me guió. Y eso fue así complicadísimo que César convencerlo. Siempre me daba excusas de eso, que lo iba a llevar a la cárcel. Siempre caminaba, había un paro de transportes ese día, tuvimos obstáculos para llegar, caminamos muchísimo para poder llegar a Normandía y César caminaba 3 pasos, se devolvía 5 y no, era una lucha tenaz porque el enemigo estaba obrando ahí. Pero igual, bueno, llegamos y César empezó su proceso de restauración y entró a la finca y yo llegué así a la iglesia, como que arréglenlo ustedes allá, pero a mí tranquilita aquí. Sí, él es el que está mal. Entonces, yo no quería, era como comprometerme ni nada, yo así, pero yo iba a la iglesia. Entonces, cuando me hablaba, el pastor me decía que César es muy inteligente, que César
saliendo adelante, que César ya es líder, y yo sí, lo felicito. Ya. Y el pastor me hablaba, cuando él se cayó, que mostró su dedo torcido, cuando él se cayó, me llamó el pastor y me dijo, Nubia, César tiene que quedarse en la casa. Y yo, no, mi casa no se va a quedar. Y entonces me decía, yo estoy invirtiendo en él, en un proceso, tiene que estar protegido acá en Bogotá. Y le digo yo al pastor, qué vergüenza, pastor. Y le digo, pastor, usted manda en la iglesia, pero en mi casa mando yo. Acá no entra. Así, o sea, eso es feo. No me siento orgullosa de eso, porque era un corazón duro, duro. Pero el perdonar sana el dolor. El perdón es el perdón es algo, es una decisión tan fuerte que el enemigo quiere tenernos atrapados. La ira, el enojo, el resentimiento es argumentos del enemigo que nos, para atraparnos, para tenernos atrapados en la amargura. El perdón sana y libera. Cuando una persona no perdona, está viviendo un estrés permanente que afecta la parte emocional, la parte física y estanca el crecimiento espiritual. Nosotros decimos siempre, queremos crecer espiritualmente. Queremos sí, ya llegar a un nivel que yo tengo una conexión con el Señor perfecta. Pero es un proceso. Tenemos que soltar las cargas, soltar, o sea, tomar decisiones. Estar en el Señor es saber tomar decisiones. Crecer espiritualmente no solamente se trata de leer la Biblia, no, es procesarla, trabajarla, activarla en nuestras vidas, tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo le empieza a cambiar a uno esa renovación del entendimiento. A mí me decían como que ya le están lavando el cerebro en esa iglesia y yo digo, qué rico que aquí llegara la gente y uno pudiera lavar ese cerebro. En serio, porque esa renovación del entendimiento nos hace libres. Ahora en la alabanza, mira, yo decía, es delicioso poder disfrutar en libertad de esa conexión con el Señor, alabarlo, darle gracias. Ahora estamos disfrutando un tiempo de gozo, de alegría. A pesar de las circunstancias que cada uno vive, disfrutar del gozo del Señor es algo sobrenatural. Alguna vez alguien decía, cuando estábamos allí en el pacto, decía, pero es que allá no se ven los milagros. Yo le dije, no se ven, se viven. ¿O quién cambió la vida de César? ¿Quién cambió mi vida? Nosotros vivimos la gloria del Señor en nuestras vidas. Nosotros permitimos que el Espíritu Santo y el plan de Dios se hiciera en nuestras vidas. Yo no puedo decir, es que hoy amanecí con ganas de perdonar y hoy lo perdono y ya. No, eso fue un proceso fuerte. César venía de la finca porque él empezó después el liderazgo y estuvo mucho tiempo en la iglesia, en la fundación, ayudando a otros y eso fue es una bendición, una dicha tener un testimonio para bendecir a otros. Pero César no venía a la casa, él trabajaba 19 días, venía 2 días y volvía y se iba para la finca. Entonces, a veces venía de descanso y yo, pues sí se quedaba ya en la casa, pero yo trataba de irme, salía con las niñas o pues yo estaba trabajando y muy dura, a veces él llegaba antes de yo llegar del trabajo y tenía la comida preparada y todo, yo era muy fría y una vez me llamó y me dijo, oye, no tengo descanso, voy a doblar turno y yo sentí como,
Claro, claro, sí, yo como que sentía, yo dije, pues como que me hizo falta, pero yo sentía eso y empezaba a recordar todo lo malo, ¿cierto? Para no sentirme débil, porque pensaba, esos eran los obstáculos que tenía para poder perdonar. Yo pensaba em, que el perdonar o el ceder me hacía vulnerable, me hacía débil. Entonces me venía y recordaba todo para que yo estuviera otra vez en la misma posición. Pero bueno, eso era un proceso. Alguna vez que contamos nuestro testimonio y las chicas en rehabilitación decían, pero cuente, ¿cómo fue? y es así, eso fue un proceso de ser. César siempre ha sido muy educado, muy caballero, muy detallista. Y eso también es un punto de ayuda, porque ¿cómo voy a perdonar a alguien que no demuestra arrepentimiento, ¿cierto? Un cambio de vida, un compromiso por restaurar. Es difícil, ¿cierto? Y muchas parejas en el matrimonio quieren eso, que ella o que él siempre pase por alto la ofensa, pero no mostrar un cambio, ni un respeto. Yo necesitaba que César me demostrara que yo era su prioridad. Yo necesitaba ver un fruto, no palabras. Porque cuando me sentía débil yo decía, no, 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 yo voy a caer en sus manipulaciones. Entonces me hacía devolver. Sin embargo, César siempre mostró ese querer restaurar su hogar, las niñas, pedía perdón todo el tiempo, pero no solo palabras, sino hechos. Y eso me ayudó muchísimo. Esos factores que impiden, estos son los factores que impiden sanar las heridas, que impiden perdonar. Son esas. Está la incomprensión del perdón, que es, lo viví. Yo tuve una época, reprobé el curso del perdón 3 veces, porque era mi decisión. Yo no quería perdonar, no quería, yo así, déjenme así tranquila. No quería perdonar y me sentía fuerte con eso, me sentía valiente. Segundo, el dolor profundo. El dolor profundo. Cuando conocí lo que es el perdón, aprendí que el perdón me beneficia a mí primero y pues yo me lo merecía. Cuando alguien te hiere, tú quieres hacer de todo, menos perdonar. Me decía en la iglesia, me decía, porque tuve acompañamiento con las psicólogas, y me decían, es que tú tienes que perdonar. Esa frase no la digan, esa frase no digan. Acompañen a conocer el perdón. Debes conocer lo que es el perdón. Porque si a mí me decían, tienes que perdonar, y yo, no, no, no. Es que ¿cómo me dices que tengo que perdonar si tú no sabes lo que yo pasé? Y uno se niega, pone una barrera. Pero cuando uno conoce lo que es el perdón, se tiene que dar ese regalo, soltar esa carga. A todos nos han herido, a todos, en la niñez, en la adolescencia, en el matrimonio, los mismos padres, su pareja, pero el perdón es una bendición. El perdón uno lo practica constantemente, todos los días. La pareja hace que uno se enoje por tonterías. Ahora, si usted se enoja constantemente, es porque usted es muy orgulloso. Uno tiene que superar y dejar pasar por alto la ofensa muchas veces, y muchas veces en el día, en el mismo día. Debe dejar pasar tantas cosas y vencer el orgullo, que es otro obstáculo que nos impide el perdón. El orgullo es horrible. ¿Y cuál es el antídoto para el orgullo? La humildad. La humildad. Y eso
tuve que trabajarlo bastante tiempo, bastante. No pasé por mucho dolor, pero no tenía que ser una constante excusa para no avanzar. Empezamos a tener ese también, el miedo constante de caer y que me vuelva a ofender. Entonces nosotros no podemos tomar una decisión de perdonar, ¿cierto? Pensando que esa persona no lo va a volver a hacer. Yo puedo perdonar una persona y me puede volver a herir. Pero ¿cuál es tu decisión? Es querernos nosotros. El perdón te quita la carga. Imagínense una carga constante y que yo no la quiero soltar, porque es que no la quiero soltar. Cuando bajas una carga, tú te sientes libre, te sientes liviano y fuera de ello nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos libera del estrés, nos libera del resentimiento. A una persona que guarda esos resentimientos se le nota la amargura en su rostro. Cuando les hemos entregado las cargas al Señor, ¿no nos sentimos más bellos? Se nos activa el colágeno. Es así, el rostro cambia, la amargura nos envejece. Entonces, en medio de todo este proceso, pienso que la mayor bendición fue el aprender. Por algo el Señor quiso que yo hiciera ese curso 3 veces, no exagero, 3 veces. Y siempre las invitaciones a la enseñanza me invitan a predicar del perdón. Jamás me imaginé que hasta llegáramos a Argentina a predicar y a llevar nuestro testimonio a Estados Unidos, donde el Señor nos ha permitido llevar lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque en realidad no es lo que nosotros hicimos. Yo creo que lo que hicimos fue obedecer, soltar, bajar la carga, ¿cierto? Yo pensaba, le doy una oportunidad a César, pero también me está dando una oportunidad a mi vida, a ser feliz, a cumplir con el sueño de tener un matrimonio para toda la vida, porque ese es mi matrimonio para toda la vida. El Señor hizo que conociera este perdón y el perdón sanó mi dolor. Ahora llegan lágrimas, pero de emoción, de gozo, ver que el Señor ocupó tiempo precioso y tan valioso que es el tiempo de nuestro Padre Celestial. Ay, qué pena, siempre se baja el volumen. El Señor ocupó su tiempo hermoso, haciendo un plan para nosotros, que podemos ser testimonio para nuestras hijas. El matrimonio de nuestras hijas será para toda la vida. El matrimonio de nuestros hogares, en nuestra familia, serán para toda la vida. El Señor permitirá que mi familia corte maldiciones y venga la bendición. Estábamos cantando y Mateo cantaba, escucho las cadenas caer. Y eso hacemos nosotros cuando estamos siendo obedientes a ese llamado del Señor. Rompemos las cadenas. No sabemos cuántas maldiciones, cuántas cadenas traemos del pasado, de la gente que no conocimos. Pero nosotros tenemos esta oportunidad, ser obedientes. Eso es amarnos. Y cuando nosotros nos amamos, sabemos amar a otros. Él nos rodea de personas tan diferentes, Él nos rodea de personas que nos aman. Yo me siento amada por toda mi iglesia. Yo siento que el Señor hizo que estas personas nos rodearan, porque eso es lo que hace el Señor, nos cambia las amistades, nos rodea.
¿cierto? A mí me alimenta, me fortalece un abrazo de mis hermanos. Nosotros somos muy, muy cariñositos y nos gusta esos abracitos, nos gusta abrazar, nos gusta ser ese amor, tener ese amor fraternal, porque es una manera de dar a otros lo que hemos recibido del Señor. Yo me siento amada por mi Padre Celestial, así gigantemente. Él es todo. Él restauró mi hogar, restauró a mis hijas, porque desafortunadamente María Fernanda tuvo que pasar muchas cosas muy tristes en una niña tan pequeña, pero el Señor también la ha bendecido a ella y sanó su corazón, y en este momento se siente tan orgullosa de su papá y de su mamá. Yo les invito a que pensamos la carne, pensamos tantas cosas que el enemigo nos pone y nos estorba, y nosotros las adoptamos. No podemos ser necios. El orgullo no nos lleva a nada bueno. El orgullo es algo ridículo. Creernos más que alguien, ¿por qué? Nosotros somos valiosos. Valiosos. El Señor hizo un propósito para cada uno de nosotros. Somos valiosos y hace cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. El amar al Señor nos hace sensibles a darnos cuenta de las bendiciones. Hoy ya, mira, tan temprano y ya hemos sido bendecidos, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles a esas cosas pequeñitas, pequeñitas. Cada situación que vivimos es un propósito de Dios. Aún el trancón es un propósito de Dios para cumplir con ese plan hermoso que tiene para nosotros. Y como inicié, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos obedecido? Imagínense, ni siquiera existiría esta iglesia. Bueno, o de pronto sí, tendría otras personas, pero nosotros nos hubiéramos perdido estas bendiciones tan grandes. Quiero compartirles un versículo que digo, es una porción de la palabra. El Señor, perdón si soy arrogante, pero el Señor resumió mi historia en estos 3 versículos y está en el Salmo 40 del 1 al 3. Resumió mi vida en estos 3 versículos, digo así. Salmo 40 del 1 al 3. En la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Esa? Dice, mira, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo cambiaba, me estableció. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Gracias. Gracias. No sé, la verdad que se quebranta mi corazón porque en el tiempo en que yo viví bajo esa vanidad, autosuficiencia, orgullo, yo no quería sino el reconocimiento para mí. Y ahora que Dios ha hecho lo que ha hecho en mi vida, quiero que reconozcamos a ese Dios.
No crean que fue un proceso fácil en la finca. Fue muy difícil. Yo llegué a la finca en una edad madura y hacía muchas cosas, muchas pilatunas. En esa época, aquel que hiciera cosas que realmente fuesen en contra de los principios cristianos, lo calveaban. Y yo del proceso de un año duré como 6 meses calveado, porque me gustaba comer mandarinas. A mí nunca me llegó, como les digo, a los 8 o 9 meses me llegó la visita de mi esposa para decirme nada, lo que les comenté ahora. Pero había una caseta y a uno le daba hambre y uno quería comer algo y en fin, pero yo no tenía esa oportunidad. Entonces a mí me tocaba subirme a unos palos que era prohibido, a bajar mangos, a bajar mandarinas. Y había un líder que tenía un olfato para la mandarina tremenda, entonces llegaba uno ahí, uno hacía una línea después del trabajo. ¿Quién comió mandarina? Y, venga para acá. Sí, sí, yo. Entonces a mí me decían que era el señor de la comunidad porque yo hacía muchas cosas que realmente, pues, cosas sencillas, bobas, pero que me acarreaba una disciplina, y ahí vino la formación del Señor a mi vida. Estando en este proceso, una noche, aquí nosotros empezábamos una cadena de oración de 9 a 5 de la mañana. Era cada hora por turno, ¿no? Y una noche le dije a un muchacho, le dije, ¿sabe qué? Yo me voy. Yo no aguanto esta vaina. La verdad, yo me voy. Entonces él me dijo, no, ¿por qué? Le dije, no, ¿sabe qué? Yo ya no quiero esto. Y él me dice, ok, venga, antes de que se vaya, le doy esta palabra que el Señor me dio para usted. Y recibí esa noche, y como a los 15 días, otra palabra que el Señor me dio, que se convirtieron en rema para mi vida. Una es Josué 1:9. Gracias, Dieguita. Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Entonces él me dice, listo, se va a ir, pero antes de que se vaya, el Señor me dice que te regale esta palabra. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Yo ya tenía una maleta empacada para salir tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana de la finca. Y a pesar de eso, al mes y medio, volví nuevamente a empacar esa pobre maleta que tenía para salir nuevamente de la finca. Y esa noche otra persona me dice, ¿por qué se va? Y le dije, no, estoy cansado de esto, no, yo no siento que realmente mi vida vaya a tener un verdadero fruto, me cansé de esto. Y él me dice, venga, le voy a dar esta palabra que el Señor me da para usted. Y es Jeremías 17:9 en Reina Valera. Jeremías 17:9 en Reina Valera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Y el 10 dice, ¿qué dice el 10? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y es ahí donde realmente decido amar al Señor. Digo, aquí ya tengo que parar todas estas cosas y volverme al Señor. Yo le doy gracias a mi esposa también por haber sido sensible a escuchar la voz del Señor, porque fuiste obediente en medio de la prueba. Tú le creíste, tú pensaste en una familia, y yo solamente te puedo decir gracias. Gracias, porque si no hubiese sido así como tú lo decías, hoy no estaríamos acá. Y después de 21 años, yo solamente le puedo decir, Señor, sigue corrigiéndome tantas áreas de mi vida que aún todavía están y que son tan imperfectas. Y el perdonar, como hablaba mi esposa, es fundamental para iniciar el proceso de sanar el resentimiento, la amargura y el dolor. Es muy importante y fue el primer proceso de mi esposa. Pero la restauración es el trabajo activo de sanar las emociones que dañamos a causa de nuestros comportamientos. Y ese fue mi proceso para sanar el corazón de mi esposa, para sanar el corazón de mis hijas que habían sido heridas por mi mal comportamiento. Y todo esto requiere de tiempo. Dios restaura y es necesario pasar por ese proceso de formación que a veces queremos evadir porque trae dolor. Era muy fuerte el saber que en un comienzo yo había querido hacer mi proceso por volver nuevamente a tener una esposa que había herido. Y nosotros somos muy dados a hacer procesos muy rápidos. La reconciliación la queremos como inmediata. La restauración y la restitución requiere de tiempo. Había perdón, pero aún faltaba algo más: restaurar y restituir la vida de mi esposa. Y el restituir no solamente implica acciones, ¿cierto?, por parte de quien ha herido, en este caso que fui yo, para reparar el daño causado. No solamente hay que pensar en que hay que restituir el daño material, sino el primero, el espiritual, el emocional y el sentimental. Y en el último proceso de mi vida, en la finca, cuando mi esposa va con mis hijas, y que yo pensé que esa era mi partida de la finca, esa noche me deprimí bastante también. Pero el Señor envió sus mensajeros. Y lo mismo, estaba por irme. Y otra persona, fueron 3 mensajeros
de parte del Señor me da la tercera palabra que se hizo rema en mi vida. Jeremías 15, 19. Dieguito, por favor. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿yo qué? Te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, que era lo que el Señor tenía que hacer en mi vida, sacar todo lo vil, todo el mundo que había en mí. Serás como qué, como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y con esta palabra el Señor pone un punto final en mi vida, en una nueva vida, en una nueva renovación, en una nueva transformación.